Bien, para empezar, vamos a intentar definir de manera muy sencilla lo que es la fantasía. Y quisiera utilizar en este caso la definición de un autor, de Rob Gilson. Él lo pone muy sencillo. Dice que existe la literatura de imaginación, que es lo que a nosotros nos concierne, pero dentro de la literatura de imaginación tenemos en primer lugar la ciencia ficción, que maneja ideas y apela al intelecto. Y tenemos la fantasía, que maneja, atención con esto, imágenes y apela a los sentimientos, intelecto, sentimientos. Y ya tenemos una pequeña diferencia. Ahora, tenemos también otras subclasificaciones. Tenemos la fantasía pseudocientífica, un nombre acuñado por otro autor, Robert Heinlein, que según él, la fantasía pseudocientífica utiliza temas e imágenes relacionados con la ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. ¿Cómo podríamos decir ciencia ficción falsa, sin ciencia? Les puedo dar un ejemplo, Star Wars, eso es todo. Está también lo que llamaríamos el mainstream pseudofantasía, que nos va a sonar harto conocido porque lo tenemos en todas partes. Es lo que se publica bajo etiquetas de fantasía popular, argumentos que se repiten una y otra vez, estilo distopía adolescente, vampiros, historias de amor en castillos medievales, cosas que parecen fantasía, pero no nos llenan. Y finalmente tendríamos el realismo mágico, que es, Gilson lo dice, mainstream con elementos fantásticos. Tampoco es lo que nos concierne. No es lo mismo la fantasía que la ficción. La ficción implica cosas que no existen, pero la fantasía involucra elementos fantásticos como magia, como criaturas imaginarias, como lo sobrenatural. Vamos a intentar dar un ejemplo con esto. Si digamos alguna vez escribimos un relato de nosotros mismos yendo a la escuela, pero va algo con fantasía. Vamos a la escuela, vamos a presentar un examen y de repente Godzilla se asoma en el patio de la escuela. Y uno dice, bueno, el examen ya no tiene ningún chiste, tenemos que escapar con vida de esto. ¿La escuela existe? ¿Nosotros existimos? ¿Los exámenes, por desgracia, existen? ¿Godzilla? No. Ya estamos entrando al terreno de la fantasía. Vamos a dividir la fantasía en dos tipos, lo que llamaríamos la alta fantasía y la baja fantasía. Lo alto y bajo no tienen nada que ver con calidad. No, podemos encontrar ejemplos muy buenos y muy malos entre una y otra. ¿Cómo vamos entonces a hacer esta división? Muy sencillo. La baja fantasía sería la que mezcla elementos de la realidad con elementos fantásticos. Lo que decíamos en nuestro ejemplo de vamos a la escuela, vamos a presentar un examen, llega Godzilla. De acuerdo. Pero en la alta fantasía, los hechos de nuestro relato ocurren en un mundo creado. Vamos a decir un mundo secundario, donde a lo mejor la fuerza de gravedad funciona de manera diferente, a lo mejor hay magia, y la magia está ahora sí que dominando todos los aspectos de nuestras vidas. Es algo que podría sonar fantástico para nuestra realidad, pero que dentro de ese mundo secundario es por completo coherente. En esta escena de La historia interminable de Michael Ende, el protagonista, que se llama Bastian Balthazar Buchs, acaba de robarse un libro y hace una pequeña reflexión cuando lo empieza a leer. Dice, qué bueno que este libro no tiene nada que ver con la realidad. No le gustaban los libros en que con mal humor y de forma vinagrada se contaban acontecimientos totalmente corrientes de la vida totalmente corriente de personas totalmente corrientes. De eso había ya bastante en la realidad. ¿Por qué había que leer además sobre ello? Por otra parte, le daba 100 patadas cuando se daba cuenta de que lo querían convencer de algo. Y en esa clase de libros, o sea, los que tienen que ver con la realidad, más o menos claramente siempre lo querían convencer a uno de algo. Bastian prefería los libros apasionantes o divertidos o que hacían soñar, libros en que los personajes inventados vivían aventuras fabulosas y en los que uno podía imaginárselo todo. ¿Por qué entonces nos atrae
la fantasía. Podríamos irnos un poco más lejos con una reflexión más de otro autor, mi autor favorito en lo personal, J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Lo que nos dice Tolkien de la fantasía es que nos ofrece tres cosas: la recuperación, el escape y el consuelo. ¿A qué nos referimos con recuperación? ¿Qué es lo que hay que recuperar por medio de la fantasía? Bien, dice Tolkien, lo que hay que recuperar es una visión clara de las cosas, porque probablemente los ojos con los que vemos la realidad, la vida diaria, con lo que nos enfrentamos todos los días, están tan retacados justamente de eso, de realidad, que ya no vemos claro. La fantasía entonces actuaría como para limpiar los cristales de nuestras ventanas y hacer que volvamos a ver el universo a nuestro alrededor de una manera clara. Escape. ¿De qué habría que escapar? Bien, de las cosas más tristes y terribles de la realidad. No significa esto escapar de la realidad como si no quisiéramos darnos cuenta de que existe o como si no quisiéramos enfrentarnos a ella. Se trataría de dar un rodeo a esas cosas terribles y enfrentarlas de otra manera. No quedarnos dentro de ellas, sino buscar otras opciones. Y finalmente, el consuelo. ¿El consuelo de qué? De un final feliz, dice Tolkien. En la vida real es cierto que hay pocos finales felices y tal parece ser que un final triste es más propio de los cuentos clásicos o realistas y todavía más lejos, que es más intenso, que es más interesante. Ok, no va a ocurrir esto en el caso de un relato de fantasía. En el caso de la fantasía, el final feliz es necesario, incluso si no lo vemos en la historia. ¿Sí? La función de la fantasía y la forma en que la fantasía nos proporciona consuelo es que no se trata de que no haya derrotas, ni siquiera que no haya una derrota final, sino que se sienta dentro de la historia que esa derrota no va a ser definitiva. A continuación vamos a hablar de algo bastante curioso. ¿Cómo podemos partir hacia la fantasía desde la realidad? Aquí tenemos que recordar algo. Como dijo la escritora Helen Kushner, por mucho que a uno le gusten las fantasías de otro, lo que hace que una obra de fantasía propia sea memorable es que la imaginemos nosotros mismos a partir de lo que nos rodea, nuevamente a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que nos rodea? ¿La realidad? Así es. No podemos partir de otra parte. Pero tomar la realidad como base no significa de ninguna manera que nos vamos a dar de narices contra ella. Es más, podemos ir más lejos. Es una forma de retarla, de intentar cambiarla, o al menos de intentar que otras personas la vean de una manera diferente. Vamos a dar un ejemplo de esto. Supongamos que a alguna persona como nosotros, a alguna persona como ustedes, le gustan mucho las mariposas. Y las mariposas es algo que conoce muy bien, es algo que he estado estudiando durante años y bueno, podríamos escribir una historia de mariposas, de su ciclo de vida, de por dónde se mueven y por dónde andan, y terminaríamos con un documental y no con un relato de fantasía. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar el cambio? Les voy a proponer algo. Imaginen un mundo donde las mariposas son el alma de niños que están por nacer y que cada mariposa que vemos pasar es un niño que está a punto de nacer y que su pequeña almita está por ahí volando y buscando el cuerpo que le va a corresponder. Pero entonces una de estas mariposas se pierde y tiene que encontrar a su niño antes de que el villano lo haga. Y quién sabe qué carambas podría ser el villano en el cuerpo de un niño recién nacido. Lo que nos gusta es algo que hemos conocido y que tratamos de conocer más a lo largo de los años. Queremos escribir una historia sobre algo que nos gusta y convertirla en un relato de fantasía. Bien, tomemos lo que nos gusta y démosle la vuelta. Hagamos una historia a partir de ello. ¿Por qué? No es solamente porque vamos a crear algo que sea completamente nuestro o completamente original, sino que
y aquí vamos a movernos a una de las funciones principales de la fantasía, de esa manera le podemos mostrar a esas personas algo de lo que a lo mejor no se habían dado cuenta. A lo mejor una persona que conocemos en la vida real y que nos cruzamos con ella todos los días pasa delante de un parque lleno de mariposas y jamás se ha sentado a pensar en ellas. Y es muy posible que nuestro cuento sobre mariposas le cambie un poquito la forma de ver el mundo. Y esa es justamente una de las funciones principales de los relatos de fantasía. Entonces, ¿cómo lograr ser originales? Bien, la respuesta es algo muy curioso. Se trata primero de entrenar nuestra imaginación y después no intentar ser originales en absoluto. La verdadera originalidad se logra cuando, más que tratar de ser originales, necesitamos ser fieles a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo entrenamos la imaginación? Bueno, podemos elegir a uno o varios autores favoritos de fantasía. Quisiera recomendarles, por ejemplo, a Robert E. Howard, creador de Conan y también creador de un subgénero fantástico que se llama espada y brujería. Cuando estemos hablando de mundos secundarios, no vamos a encontrar a nadie mejor que J.R.R. Tolkien. Si queremos saber de dónde viene el subgénero de las escuelas de magia, no vayamos más lejos. La autora es Ursula Le Guin. Peter Beagle fue un autor que publicó su primera novela a los 19 años y la convirtió en un clásico moderno. A lo mejor alguna vez la hemos visto por ahí. Se llama El último unicornio, Michael Moorcock, que inventó el concepto del multiverso, el concepto donde un héroe se mueve alrededor de muchos universos, peleando a veces por el lado del bien, a veces por el lado del mal, el orden y el caos. Si podemos encontrar a Neil Gaiman, que a finales del siglo XX reinventó la fantasía, ahora sí de una manera fenomenal, y finalmente a Diana Wynne Jones, que de una manera increíble introdujo elementos frescos a la fantasía más clásica. De ella probablemente conoceremos una película que se hizo en Estudio Ghibli. El director es Hayao Miyazaki y fue El castillo vagabundo. La película es muy buena, el libro es mucho mejor. Y si vamos a hablar de las fuentes de donde bebieron estos autores modernos, tomemos en cuenta que la fantasía ha existido casi desde el principio de la historia de la humanidad. La imaginación, el afán de contar historias con elementos que no se encontraban en la realidad. ¿Qué es lo que vamos a hallar ahí? Mitos, claro que sí, y leyendas, y épicas, y cuentos de hadas, y fábulas, y muchísimo más derivado de todo ello. Así que yo les recomendaría, tomen uno o varios autores favoritos y no solamente intenten beber de ellos, sino que intenten también beber de las mismas fuentes que ellos bebieron. Esto nos va a garantizar ahora sí que no solo la originalidad, sino también encontrarnos a nosotros mismos dentro de este género. Todas las historias, sean o no de fantasía, necesitan tener una estructura. Una estructura nos referimos a un esqueleto, a una secuencia bien ordenada de los acontecimientos que van a ir ocurriendo dentro de nuestro relato. De estas estructuras, la más sencilla nos la dio hace muchísimo tiempo Aristóteles. Dijo él que todas las historias, absolutamente todas, fantasía, realidad o lo que sea, tienen un principio, un medio o un final. Esta estructura es tan lógica que un narrador nato podría utilizarla casi por instinto. Ahora, voy a darles un consejo, una estructura que a mí me gusta mucho, que es un descubrimiento relativamente moderno y que es a prueba de errores, créanmelo. Funciona también para historias cortas como para historias muy, muy largas. Se llama la metatrama de Booker. Aparece esta estructura dentro de un libro de este autor de Booker que se publicó en 2004. Pero el tipo de secuencia para una historia que propone ya lo hemos visto en infinidad de películas, de libros, de series de televisión de hace muchísimo tiempo atrás. Esta estructura está dividida en 5 partes: la expectación, el sueño, la frustración, la pesadilla y la resolución. ¿Qué significa cada una?
Bien, vamos a empezar por la expectación. Una llamada de la aventura, como el viaje del héroe, que a lo mejor supongo ustedes ya conocen. Se llama expectación porque es el principio de la historia y porque los personajes y los lectores están sintiendo ansiedad y emoción por lo que está por venir. ¿Sí? Hay como que el sentimiento de que algo está a punto de pasar y a lo mejor, ¡fum!, algo pequeño pasa, algo que nos lanza de lleno a la aventura. La segunda parte, que se llama sueño, es cuando el héroe de hecho comienza su aventura, cuando todo le sale bien, cuando las tareas que tiene que cumplir son relativamente fáciles y cuando tiene este héroe una ilusión de invencibilidad. Es decir, soy invencible, no me pasa nada. Pero en la siguiente etapa, la frustración, el héroe choca con lo que probablemente sea su verdadero enemigo. ¿Sí? Es decir, se da cuenta de que las cosas no son tan sencillas como él creía, se pierde la ilusión de invencibilidad y el héroe dice, no es tan fácil, no, puede haber peligro, no, aquí hay algo que no va a funcionar. Pero antes de que sigamos con el próximo paso de esta estructura, ¿por qué es tan importante que al héroe o a nuestros personajes les vaya bien antes de que les empiece a ir mal? Bueno, porque de esta manera, cuando las cosas se pongan mal, nos va a doler más, ¿ok? Al lector le va a doler más. Si la persona que está leyendo piensa que al héroe le va a ir mal desde un principio, dice, bueno, no me importa. Aquí tengo una historia donde todo va a salir mal y no me voy a preocupar más por ello. Pero si las cosas empiezan bien desde un principio y de repente, sorpresa, hay algo malo que pasa, la persona que está leyendo nuestra historia se sentirá más atraída a su resolución, que es la parte final. No acostumbremos a nuestros lectores a que la historia vaya mal desde el principio. Entonces, estábamos con la expectación, el sueño, la frustración. Si creíamos que la frustración era mala, preparémonos porque viene la pesadilla. Aquí, el héroe pierde por completo las esperanzas, siente que ya no va a ser capaz de cumplir con lo que se había propuesto, siente inclusive deseos de autodestrucción en algún momento dado, pero llegará tarde o temprano la resolución donde el héroe puede enfrentarse una vez más al enemigo y superar sus dificultades. Podríamos elegir aquí si hay un final feliz o no. Solamente recordemos esto. La función del final feliz en la fantasía no significa que no haya derrotas, inclusive no significa que en nuestra historia no pudiera haber una derrota final. Significa, y esto es muy importante, que hay que dejar sentir que esa derrota no es eterna. Algo que preocupa mucho a quienes se van a dedicar a la alta fantasía es lo que se ha dado en llamar world building, es decir, la construcción de mundos. Crear un mundo secundario, un escenario para nuestras historias, que sea al mismo tiempo tan fantástico que nunca podríamos verlo en nuestra tierra o en nuestra realidad, pero tan creíble como para sostenerse a sí mismo con sus propias reglas naturales y sobrenaturales. Pero crear un mundo completo, un mundo secundario completo, no es una tarea que vamos a esperar completar en meses y déjenme decirles ni siquiera en años. No podemos esperar tener algo como la Tierra Media de un rato para otro, porque el mismo Tolkien, el autor de la Tierra Media, se tardó aproximadamente unos 60 años en tener, pues, como quien dice, la base casi completa de su mundo. Pero no significa eso que no debamos escribir antes de tener un mundo completo. Claro que no. Podemos empezar desde muy poco, como vamos a aconsejar a continuación, y después ir extendiéndonos. La creación de un mundo secundario implica ocuparse de 3 cosas: de su geografía, de su flora y fauna y finalmente de sus pueblos y culturas. ¿Qué sería la geografía? Algo que nos vamos a encontrar de manera muy común en los libros de fantasía es un mapa. Pero entonces, ¿cómo podríamos empezar a construir un mapa para nuestro mundo secundario? Bien, vamos a recordar, la Tierra no se descubrió en un ratito y Roma no se hizo en un día.
Mi consejo en este caso sería que no hay que matarnos demasiado para construir la geografía de nuestro mundo. Para un relato nos basta una pequeña zona, y en esa pequeña zona nos basta una muestra de flora y de fauna y a lo mejor un pueblo o dos. Y para empezar estamos bien de ahí. Si en algún momento queremos extendernos, vamos a tener toda la libertad de hacerlo sin que haya ningún problema. Pero el consejo es siempre, empecemos desde algo pequeño, algo que podamos abarcar. La flora y la fauna bien pueden estar basadas en la vida real, pero podríamos añadir un pequeño detalle, que nos diera a entender que estamos en un mundo fantástico. Por darnos un ejemplo, en el mundo de Terramar, en el mundo de Úrsula Le Guin de Terramar, existen los perros y los gatos como en nuestro mundo, y existen los dragones también. Ya con los dragones podríamos tener una idea de que no estamos precisamente en nuestra tierra. ¿Y qué hacen los dragones allá? Bueno, viven en el mar, viven en el cielo, se la pasan bien. Y si los dragones son más o menos como de este tamaño lo que abarcan mis manos, las niñas los tienen como mascota, se los enredan como pulsera y les dan galletitas. Algo muy pequeño nos puede llevar más adelante a algo todavía más grande. Si quisiéramos abarcar desde un principio todo nuestro mundo, antes de escribir ninguna historia en él, eso solamente nos va a retrasar en la creación de las historias, que sigue siendo lo más importante, y nos va a llenar ese mundo de elementos repetitivos. Vamos a estar queriendo tener lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Para un relato en un mundo secundario, podemos definir un pedazo pequeño de la geografía, un poco de la flora, uno de la fauna, uno o dos de los pueblos y culturas, y ya con eso tenemos para hacer un relato muy bueno. Más adelante podríamos ampliarlo, pero como siempre, nunca hay que olvidarnos del uso de referencias. Eso es esencial. Hablemos ahora del uso de referencias para nuestras historias. Tolkien dijo de El Señor de los Anillos, de su gran obra, que historias como esta no salen de la observación de los árboles ni de las plantas, sino que crecen como semillas en la oscuridad, alimentándose del humus de la mente. De todo lo que hemos visto, escuchado, leído, etc., y que a lo mejor ya se nos olvidó desde hace mucho tiempo, pero está por ahí, en el fondo de nuestra cabeza. Y entonces, dice él, estas historias van a nacer como semillas en la oscuridad. Tenemos aquí la tierra que hemos estado juntando como base en lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, las historias que nos han platicado, lo que hemos soñado muchas veces. Y entonces una historia nueva, una historia que es nuestra, va a empezar a nacer de ahí. Esto que tenemos en la mente formaría una especie de caldo de cultivo para que nuevas historias, nuevos personajes, nuevos escenarios salgan de nuestra imaginación y que nos corresponde sacar, nos corresponde dárselos a conocer a la gente. Ahora, aquí hay dos cosas que van a resultar en especial importantes. La primera, que nunca debemos de dejar de alimentar ese caldo de cultivo, nuestra mente. Nunca debemos dejar de enriquecer el humus, la tierrita que tenemos, para que nuestras semillas vayan a germinar y a nacer. Y la otra es que ahora lo tenemos mucho más sencillo que antes. ¿Por qué? Porque contamos con el Internet. Y el Internet nos permite tener acceso a prácticamente cualquier rincón del planeta. Bien, ¿qué podemos encontrar en Internet? Un poquitito de todo. Empecemos por imágenes fantásticas de grandes artistas que podrían servirnos de inspiración. Muchos artistas hay que se han dedicado a retratar mundos imaginarios, mundos que son propios o mundos que son los de alguien más, o mundos que simplemente nunca han existido y que se les revelaron en imágenes, a lo mejor en un sueño, a lo mejor en una tarde que no tenían nada que hacer, a lo mejor en un ratito de locura, imposible saberlo. Pero voy a insistir en algo más. Por muy bonitas que sean las imágenes fantásticas, voy a insistir mucho más todavía en el uso de la realidad como base para partir de ahí a lo que nosotros mismos podríamos lograr con nuestra propia cabeza. Es decir,
¿Cuántos rincones del mundo realmente conocemos? ¿Cuántos monumentos hemos visto? ¿Cuántos ríos? ¿Cuántos bosques? ¿Cuántas montañas? Que a lo mejor no tenemos la más mínima idea, existen por ahí y que son lo suficientemente bonitas, lo suficientemente impresionantes como para darnos una idea de toda una historia que podría ocurrir en un paisaje similar. Ok, busquemos por todas partes. No despreciemos de verdad lo que ya tenemos en la realidad. Empecemos por México. Tenemos en México toda clase de paisajes muy, muy hermosos que podrían servirnos simplemente para inspiración. Una recomendación: no esperemos lograr demasiado al primer tiro. No seamos tan perfeccionistas como para que nunca terminemos de hacer algo. Empecemos pensando en pequeño, en relato, en mundo, en personajes y lo que caiga, y de ahí en demás, una vez nos sintamos seguros, podremos ir avanzando. ¿Cómo ser un buen narrador de nuestras historias y cómo escribir buenos diálogos para nuestros personajes? Hay un par de cosas que tenemos que cuidar por aquí: nuestra voz de narrador y las voces de nuestros personajes. Y me gusta hablar aquí de voces porque estas voces tienen que ser diversas. Cuando estamos empezando a escribir, lo mejor que podemos hacer, a mi punto de vista, es preocuparnos por contar nuestra historia con la mayor claridad posible. Claridad significa ¿qué? Bueno, que se entienda muy bien lo que queremos contar o lo que estamos contando, ¿ok? Esto es lo único, siento yo, que no deberíamos de escatimar jamás: la claridad. Nuestra voz de narrador, nuestra voz propia de narrador, tendrá que ir madurando a partir de ahí, ¿sí? Y esa voz, nuestra voz, será mucho más única cuanto más nos acostumbremos a contar. ¿De qué manera podemos hacer una buena voz de narrador? Narrando mucho, narrando muchas veces y narrar de muchas maneras. Ahora, de consejo extra, les diría, por favor, no caigan en la trampa de narrar las historias en primera persona, ni tampoco en tiempo presente. Como les acabo de decir, es una trampa, de verdad. Esto en apariencia podría facilitar tanto la narrativa como la lectura, pero sigue siendo una trampa. La sencillez aparente que hay en ello es una trampa. A la larga, sería como si estuviéramos acostumbrándonos a caminar con un solo pie. Al rato, vamos a creer que somos cojos, aunque lo que sucede en realidad es que no estamos utilizando los dos pies, y podríamos llegar a pensar que cojear es la forma natural y hasta la forma correcta de caminar. Eso es un error. Por otro lado, está la voz de nuestros personajes, es decir, lo que usamos para escribir diálogos. Y sobre ello tenemos que puntualizar algunas cosas. Primero que nada, cuando los personajes hablan, cuando nuestros personajes están hablando, necesitan hablar, ¿ok? Los diálogos que escribamos para nuestros personajes no deben de sonar a algo que leeríamos en un libro. No deben de sonar a algo que está siendo leído, sino a algo que podríamos estar escuchando. Podríamos darnos cuenta cuando un diálogo está mal escrito, si el diálogo suena como un libro. Tal cosa fue lo que le dijo el actor Harrison Ford a George Lucas, que era muy malo para escribir los diálogos cuando hizo el guión de Star Wars. Le dijo: ¿sabes qué? Esto que escribiste es muy bueno para leer, pero es muy malo para decir. Pero entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer para mejorar nuestros diálogos? Bien, primero que nada, recomiendo hacer pruebas de lectura en voz alta. Podríamos inclusive jalarnos a un amigo y con él o con ella leer nuestros diálogos entre dos o más personajes en voz alta y ver si suenan naturales, si suenan como personas que están hablando en la calle. Hay que tomar en cuenta otra cosa: la manera de hablar de nuestros personajes no debería de parecerse a nuestra propia forma de hablar. ¿Por qué? Porque de esa manera correríamos el riesgo de que todos nuestros personajes hablen igual. Y eso daría una lectura y una escritura muy falsa de los diálogos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para acostumbrarnos a escribir con otras voces? Ok.
Para narrar, recomendé leer. Para escribir diálogos, voy a recomendarles escuchar. Escuchar a la gente que habla por la calle, escuchar a los programas de televisión que vemos algunas veces, a los videos que vemos en YouTube a lo mejor, a los compañeros que están al lado y darnos cuenta de que cada quien se expresa de manera muy, muy distinta. La forma en la que hablan nuestros personajes debe de ser sintomática. La forma de hablar de nuestros personajes nos debe de dar síntomas, no de una enfermedad, sino de quién son ellos, a qué se dedican, cuál es su clase social, cuándo se ponen nerviosos o cuándo no se ponen nerviosos. Nuestros personajes van a hablar de una manera muy distinta cuando se sienten seguros de sí mismos que cuando se sienten, por ejemplo, nerviosos. Podrían empezar a lo mejor a titubear o que cambien las palabras según estén con alguna persona distinta. Nuestros personajes podrían ser muy mal hablados delante de sus amigos y no decir una sola mala palabra delante de su mamá, por ejemplo. Podríamos empezar por escuchar a otras personas, cómo hablan, cómo se expresan, cómo se comunican en distintas situaciones, con distintos interlocutores, en distintos lugares. Pero aquí entra lo más importante. Nuestros personajes en algún momento tendrán alguna personalidad propia y eso es lo que tenemos que desarrollar. Si desarrollamos bien las personalidades de nuestros personajes, no tardarán ellos mismos en hablarnos casi al oído y no nos costará ningún trabajo reproducir en la escritura lo que estemos escuchándolos a ellos dentro de nuestra imaginación. Si ya estamos pensando en diálogos, si estamos pensando en narrativa, voy a proponerles una cosa más extra. Hagan a su narrador interesante. No sean ustedes mismos, ¿ok? Sean otra persona quien esté contando la historia. Vean el mundo de una manera diferente a como siempre la han visto. Experimenten con sentimientos que a lo mejor nunca han tenido y a lo mejor que nunca podrían llegar a tener o a permitirse dentro de la vida real. Háganlo interesante. Hagan que la gente quiera saber más de cómo va su historia y que se sienta atrapada por sus palabras, por no solamente lo que están diciendo, sino por cómo lo están diciendo. Traten de sonar de una manera que a ustedes mismos les parezca nueva, les parezca diferente, les parezca reconocible. Un narrador interesante, y esto es casi una garantía, les va a construir una historia interesante o cuando menos nos va a empujar en ese camino a que nuestro lector quiera saber más, quiera enterarse más y sobre todo quiera involucrarse más con lo que estamos escribiendo. Como podemos darnos cuenta, escribir un relato fantástico no es algo que deba quitarnos demasiado el sueño. Mucho de lo que podemos hacer y mucho de lo que podemos explorar ya está dentro de nuestras cabezas, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer es estar bien seguros de qué es lo que queremos contar y tener la certeza y la plena confianza de que esas historias que hemos estado guardando dentro de nuestras cabezas van a ayudar a otras personas a ver la realidad de otro modo, pues no es otra la función de un relato fantástico. Estamos intentando que la gente vea las cosas de otra manera y estamos intentando también que la gente se asome un poco dentro de nuestra cabeza. No tenemos por qué tener miedo. Nuestro mundo está perfectamente controlado y lo único que falta sería poner manos a la obra. Y eso es lo que hay que hacer.